Un niño desaparece durante un campamento en 1991. 7 años después, un K9 encuentra una bandana. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. El aire matutino del verano californiano se filtraba entre los imponentes árboles del Bosque Nacional de Sequoia mientras los niños del campamento Aventura Salvaje se preparaban para lo que sería su último día de actividades. Las risas y gritos de emoción resonaban por todo el área recreativa, donde 32 niños entre los 8 y 12 años disfrutaban de sus vacaciones de verano bajo la supervisión de un equipo de monitores experimentados. Ethan Morrison, un niño de 9 años con cabello rubio y ojos azules brillantes, había llegado al campamento 3 semanas atrás lleno de entusiasmo por su primera experiencia lejos de casa. Sus padres, Jennifer y Michael Morrison, habían elegido cuidadosamente este programa de verano después de investigar extensamente las opciones disponibles en el área de Sacramento. El campamento Aventura Salvaje tenía una reputación impecable construida durante 15 años de operación sin incidentes. La mañana del 27 de julio comenzó como cualquier otra durante esas 3 semanas. Los niños se levantaron temprano, desayunaron en el comedor principal y se reunieron para las actividades programadas del día. Sin embargo, este no era un día cualquiera, era el último día del campamento, y el programa especial incluía una caminata de despedida por uno de los senderos más pintorescos de la zona. Gregory Williams, un monitor de 24 años que había trabajado en el campamento durante 4 veranos consecutivos, fue designado para liderar la excursión junto con Michelle Patterson, una joven de 22 años en su segundo año como monitora. Ambos conocían bien los senderos y habían realizado esta misma caminata docenas de veces sin ningún problema. El grupo partió a las 10 de la mañana hacia el sendero Pinerill, una ruta moderadamente desafiante que serpentea a través del bosque durante aproximadamente 3 millas. Los niños estaban organizados en una fila, con Gregory liderando el grupo y Michelle cerrando la marcha para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Ethan caminaba aproximadamente en el medio del grupo, charlando animadamente con otros campistas sobre sus planes para el resto del verano. Las primeras 2 millas de la caminata transcurrieron sin incidentes. Los monitores detuvieron al grupo en varios puntos de interés para hablar sobre la flora y fauna local, y para permitir que los niños descansaran y bebieran agua. Ethan participaba activamente en todas las paradas, haciendo preguntas sobre los diferentes tipos de árboles y animales que podrían encontrar en el bosque. Fue durante la 3.ª milla cuando las cosas comenzaron a complicarse. El sendero se volvía más angosto y serpenteante en esta sección, con varios desvíos secundarios que se ramificaban hacia áreas más remotas del bosque. Gregory había advertido repetidamente al grupo sobre la importancia de mantenerse en el sendero principal y no alejarse por ningún motivo. Alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando el grupo se detuvo para un descanso programado cerca de un arroyo pequeño, Michelle Patterson realizó su conteo rutinario de niños. Su corazón se detuvo por un momento cuando llegó al número 31 en lugar de 32. Rápidamente repitió el conteo, esta vez llamando a cada niño por su nombre. El resultado fue devastador. Ethan Morrison no estaba con el grupo. La búsqueda inmediata comenzó cuando Gregory y Michelle organizaron a los niños en un área segura y comenzaron a gritar el nombre de Ethan. Revisaron cada desvío cercano y cada área donde un niño podría haberse desviado accidentalmente del sendero principal. Michelle admitió más tarde que había perdido de vista a algunos niños durante aproximadamente 15 minutos mientras ayudaba a otro campista que había tropezado y se había lastimado levemente la rodilla. Después de 30 minutos de búsqueda infructuosa, Gregory tomó la decisión de llevar al resto del grupo de regreso al campamento base mientras Michelle se quedaba en el área para continuar buscando. Utilizando un radio portátil, contactaron al director del campamento, Robert Chen, quien inmediatamente movilizó a todo el personal disponible para unirse a los esfuerzos de búsqueda. Para las 2 de la tarde, más de 30 personas estaban buscando activamente a Ethan Morrison en una zona que se expandía constantemente alrededor del punto donde fue visto por última vez. El grupo incluía a todo el personal del campamento, varios guardaparques del Bosque Nacional de Sequoia, y voluntarios locales que habían escuchado sobre la situación a través de la radio del condado. Robert Chen, quien había dirigido el campamento durante más de una década, nunca había enfrentado una situación como esta. Su experiencia le decía que era crucial mantener la calma y seguir protocolos establecidos, pero la creciente preocupación era evidente en su rostro mientras coordinaba los esfuerzos de búsqueda desde una estación base temporal establecida cerca del sendero. Los padres de Ethan fueron contactados inmediatamente y llegaron al área alrededor de las 4 de la tarde. Jennifer Morrison se encontraba visiblemente angustiada, mientras que Michael Morrison adoptó un enfoque más analítico, haciendo preguntas detalladas sobre los procedimientos de búsqueda y las medidas de seguridad del campamento. Ambos padres habían confiado completamente en la reputación del campamento y nunca habían considerado que algo así pudiera suceder. Cuando comenzó a oscurecer,
La búsqueda se intensificó con la llegada de equipos adicionales con linternas y equipos de búsqueda nocturna. Los perros rastreadores fueron traídos desde una estación de rescate cercana, pero las condiciones del terreno y el tiempo transcurrido desde la desaparición complicaron sus esfuerzos. El sheriff del condado, Daniel Rodríguez, un veterano de 20 años en el cumplimiento de la ley, llegó al lugar alrededor de las 6 de la tarde para evaluar la situación y determinar si era necesario elevar esto de una búsqueda de persona perdida a una investigación criminal. Su experiencia le había enseñado que cuando un niño desaparece en circunstancias como estas, cada hora que pasa reduce significativamente las posibilidades de un resultado positivo. Mientras la búsqueda continuaba durante la noche, comenzaron a surgir preguntas inquietantes sobre los procedimientos de seguridad del campamento y la supervisión de los niños. Algunos padres de otros campistas expresaron preocupaciones sobre la proporción de monitores por niño y si las medidas de seguridad eran adecuadas para un entorno tan remoto. La primera noche de búsqueda no produjo resultados. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de más de 50 personas, no se encontró ningún rastro de Ise Morrison. No había ropa desgarrada en las ramas, no había huellas claras en el suelo blando cerca del arroyo, y ninguno de los perros rastreadores pudo establecer un rastro coherente que los llevara en una dirección específica. Mientras la madrugada del 28 de julio se acercaba, el sheriff Rodríguez comenzó a considerar la posibilidad de que este no fuera simplemente un caso de un niño perdido en el bosque. La ausencia total de cualquier evidencia física y las circunstancias específicas del desaparecimiento comenzaron a pintar un cuadro más siniestro. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta búsqueda marcaría el comienzo de una investigación que se extendería durante años, involucraría a múltiples agencias federales y estatales, y finalmente revelaría secretos que cambiarían para siempre la percepción de seguridad en los campamentos de verano de toda California. El caso de Ise Morrison estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo y perturbador de lo que cualquiera podría haber imaginado en esas primeras horas desesperadas de búsqueda. La oficina del sheriff del condado de Tulare se había convertido en el centro de operaciones para lo que ahora era oficialmente clasificado como una investigación de persona desaparecida de alto riesgo. Las paredes estaban cubiertas con mapas detallados del Bosque Nacional de Sequoia, fotografías del lugar donde Ise Morrison fue visto por última vez, y una cronología meticulosamente documentada de los eventos del 27 de julio. El detective James Anderson, un investigador experimentado de 38 años con un historial impresionante en casos de personas desaparecidas, había sido asignado como investigador principal del caso. Su experiencia previa incluía varios casos similares en áreas rurales de California, y su enfoque metódico y atención al detalle lo habían convertido en uno de los investigadores más respetados del departamento. Durante las 3 semanas siguientes a la desaparición de Isen, Anderson había conducido entrevistas extensas con cada persona que había estado presente en el campamento Aventura Salvaje durante los días previos al incidente. Lo que emergió de estas entrevistas fue un patrón de inconsistencias y contradicciones que comenzó a levantar serias preguntas sobre lo que realmente había ocurrido durante esa caminata fatal. Michelle Patterson, la monitora de 22 años que había estado cerrando la marcha durante la caminata, había proporcionado 3 versiones ligeramente diferentes de los eventos durante sus entrevistas separadas. En su declaración inicial, inmediatamente después de la desaparición, había insistido en que había mantenido visual contact con todos los niños durante toda la caminata. Sin embargo, bajo un interrogatorio más intenso, admitió haber perdido de vista a algunos niños durante un periodo de aproximadamente 10 minutos. Para la tercera entrevista, realizada 2 semanas después del incidente, Michelle finalmente reveló que había perdido de vista a Isen específicamente durante un periodo de 15 minutos mientras atendía a otro campista que se había lastimado. Esta admisión representaba una ventana de tiempo significativa durante la cual Isen podría haber desaparecido sin que nadie se diera cuenta inmediatamente. Gregory Williams, el monitor principal de 24 años, había mantenido una historia más consistente, pero su versión de los eventos contradecía directamente algunos aspectos del testimonio de Michelle. Gregory insistía en que había realizado conteos regulares del grupo cada 10 minutos y que Isen había estado presente en cada conteo hasta el descanso final junto al arroyo. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre detalles específicos de esos conteos, no pudo proporcionar información detallada sobre la ubicación exacta de Isen en el grupo. Estas inconsistencias llevaron al detective Anderson a profundizar más en los antecedentes y las credenciales de ambos monitores. Lo que descubrió fue que, aunque ambos tenían certificaciones válidas en primeros auxilios y experiencia previa trabajando con niños, ninguno había recibido entrenamiento específico en protocolos de seguridad para excursiones en áreas silvestres. Más preocupante aún fue el descubrimiento de que el campamento Aventura Salvaje no tenía políticas escritas específicas sobre la supervisión de niños durante actividades al aire libre. Robert Chen, el director del campamento, admitió durante su entrevista que muchos de los procedimientos de seguridad se basaban en tradición y experiencia práctica en lugar de protocolos formalmente establecidos. A medida que la investigación se expandía,
comenzaron a surgir informes inquietantes de otros campistas y sus padres. Varios niños mencionaron haber visto a un hombre desconocido cerca del área del campamento en los días previos a la desaparición de Eason. Las descripciones variaban, pero la mayoría coincidía en que era un hombre de mediana edad, de altura media, que había sido visto observando las actividades del campamento desde la distancia. Ashley Martínez, una campista de 11 años que había sido asignada a la misma cabaña que algunos de los niños más pequeños, reportó haber visto a este hombre cerca del área de comedor durante el almuerzo del 25 de julio, 2 días antes de la desaparición. Según Ashley, el hombre había estado tomando fotografías del área, pero había desaparecido rápidamente cuando uno de los monitores se acercó. Otro campista, Jacob Thompson de 10 años, mencionó haber visto a un hombre similar cerca del área de baños durante la noche del 26 de julio. Jacob había salido de su cabaña para usar las instalaciones alrededor de las 11 de la noche y había notado a alguien parado cerca de los edificios auxiliares. Cuando Jacob regresó unos minutos más tarde, el hombre ya no estaba allí. Estos informes llevaron al detective Anderson a revisar exhaustivamente los registros de empleo del campamento y a examinar más de cerca al personal que había estado trabajando durante las semanas previas a la desaparición. Fue durante esta revisión cuando hizo un descubrimiento que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Kevin Torres, listado en los registros como trabajador de mantenimiento, había sido contratado apenas 2 semanas antes de la desaparición de Eason. Su expediente de empleo era notablemente escaso, conteniendo solo información básica de contacto y una referencia laboral que, cuando fue verificada, resultó ser un número de teléfono desconectado. Robert Chen, cuando fue confrontado con esta información, admitió que había contratado a Torres basándose únicamente en una entrevista informal y la necesidad urgente de personal de mantenimiento después de que el trabajador anterior había renunciado repentinamente. Chen explicó que Torres había parecido confiable y tenía experiencia previa en trabajos de mantenimiento, pero reconoció que no había realizado una verificación formal de antecedentes. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de que Kevin Torres había desaparecido del campamento el mismo día que Eason Morrison. Según los registros de asistencia, Torres había estado programado para trabajar durante el fin de semana, pero no había aparecido para su turno del 28 de julio. Cuando el personal intentó contactarlo en la dirección y número telefónico que había proporcionado, descubrieron que ambos eran falsos. El detective Anderson inmediatamente expandió la investigación para incluir una búsqueda activa de Kevin Torres. Una verificación de antecedentes usando la información limitada disponible reveló que no había registros de una persona con ese nombre y fecha de nacimiento en las bases de datos estatales o federales. Esto sugería fuertemente que Torres había estado usando una identidad falsa. La búsqueda del vehículo de Torres también resultó infructuosa. Según los registros del campamento, había estado conduciendo una camioneta pick-up azul, pero no había información sobre la matrícula o el modelo específico. Ninguno de los campistas o personal pudo proporcionar detalles adicionales sobre el vehículo. Mientras tanto, las búsquedas físicas de Eason continuaron, aunque con menos intensidad que durante las primeras semanas. Los equipos de búsqueda y rescate habían cubierto un área de más de 100 millas cuadradas alrededor del punto de la desaparición, utilizando helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados en búsqueda en terreno difícil. Sin embargo, no se había encontrado absolutamente ninguna evidencia física de la presencia de Eason en el área. La ausencia total de evidencia física comenzó a respaldar la creciente teoría de que Eason no se había perdido accidentalmente en el bosque, sino que había sido tomado por alguien con conocimiento del área y acceso al campamento. La coincidencia de la desaparición de Kevin Torres el mismo día fortalecía significativamente esta hipótesis. Los padres de Eason, Jennifer y Michael Morrison, habían establecido una vigilia constante en el área, negándose a abandonar la búsqueda a pesar de las crecientes probabilidades en contra. Habían contratado a su propio investigador privado y habían ofrecido una recompensa de $50,000 por información que llevara al retorno seguro de su hijo. A medida que agosto llegaba a su fin, la investigación había tomado un giro definitivamente criminal. El FBI había sido contactado para asistir en la búsqueda de Kevin Torres, ya que la naturaleza del caso sugería la posibilidad de que hubiera cruzado líneas estatales. Los agentes federales trajeron recursos adicionales, incluyendo bases de datos nacionales y tecnología de investigación avanzada. Sin embargo, incluso con estos recursos expandidos, Kevin Torres parecía haber desaparecido tan completamente como Eason Morrison. No había registros de tarjetas de crédito, no había actividad bancaria, y no había reportes creíbles de avistamientos a pesar de que su descripción había sido distribuida a agencias de aplicación de la ley en todo el oeste de Estados Unidos. Lo que más inquietaba al detective Anderson era la posibilidad de que este no fuera el primer caso de este tipo para Kevin Torres. La facilidad con la que había usado una identidad falsa y su desaparición profesional sugerían experiencia previa en este tipo de actividad criminal. Esto planteaba la aterradora posibilidad de que pudiera haber otras víctimas,
y que el caso de Ise Morrison fuera parte de un patrón más amplio de crímenes que aún no habían sido conectados. La sala de conferencias de la oficina del FBI en Sacramento se había convertido en el nuevo epicentro de la investigación del caso Morrison. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, mapas y una compleja red de conexiones que los agentes federales habían comenzado a trazar mientras intentaban desentrañar la verdadera identidad de Kevin Torres. El agente especial Anthony Richardson, un veterano de 15 años en investigaciones de crímenes contra menores, había asumido el liderazgo del caso cuando se hizo evidente que éste trascendía las fronteras jurisdiccionales locales. Su experiencia en casos similares le había enseñado que los criminales que operaban con identidades falsas raramente eran delincuentes de primera vez, y la sofisticación mostrada en la desaparición de Kevin Torres sugería un nivel de planificación que indicaba experiencia previa. La primera gran ruptura en el caso llegó cuando los analistas del FBI lograron obtener una imagen más clara de Kevin Torres a través de las grabaciones de seguridad de un banco local que había visitado para cambiar un cheque de pago del campamento 3 días antes de la desaparición de Eason. La calidad de la imagen era suficiente para ejecutar un análisis de reconocimiento facial a través de las bases de datos nacionales. Los resultados fueron reveladores y perturbadores. El hombre que se había presentado como Kevin Torres era en realidad Thomas Blake, un exconvicto de 42 años con un extenso historial criminal que incluía múltiples arrestos por delitos relacionados con menores. Blake había cumplido 8 años en prisión por secuestro y había sido liberado bajo libertad condicional apenas 18 meses antes de aparecer en el campamento Aventura Salvaje. La investigación de los antecedentes de Blake reveló un patrón escalofriante que se extendía por varios estados del oeste. Durante los últimos 20 años, había trabajado en una variedad de empleos que le daban acceso a niños, conserje en escuelas, trabajador de mantenimiento en parques infantiles, y empleado temporal en varios campamentos de verano en Nevada, Arizona y California. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que Blake había perfeccionado un método específico para obtener estos trabajos. Creaba identidades falsas convincentes, completas con referencias laborales ficticias y números de contacto que dirigían a teléfonos celulares que él mismo operaba bajo diferentes nombres. Su experiencia en trabajos de mantenimiento era genuina, lo que le permitía realizar las tareas laborales requeridas mientras mantenía su fachada. El detective Anderson, trabajando ahora en estrecha colaboración con el FBI, comenzó a rastrear los empleos previos de Blake. Lo que descubrieron fue una serie de incidentes inexplicables en varios de los lugares donde había trabajado. En 3 campamentos de verano diferentes en Nevada, niños habían reportado encuentros incómodos con un trabajador de mantenimiento que había mostrado un interés inusual en sus actividades y horarios. En Arizona, un niño de 8 años había desaparecido durante varias horas de un parque donde Blake había trabajado como conserje nocturno 6 meses antes. El niño había sido encontrado eventualmente, desorientado y traumatizado, pero fue incapaz de proporcionar detalles coherentes sobre lo que había ocurrido durante su ausencia. En ese momento, la conexión con Blake no había sido establecida porque había estado trabajando bajo el nombre de David Martínez. La investigación también reveló que Blake había desarrollado un conocimiento extensivo del sistema de campamentos de verano en California. Había solicitado trabajos en más de 20 campamentos diferentes durante los últimos 5 años, siendo rechazado por la mayoría debido a verificaciones de antecedentes más rigurosas, pero ocasionalmente siendo contratado por operaciones más pequeñas con procedimientos de contratación menos estrictos. El campamento Aventura Salvaje había sido el objetivo perfecto para los métodos de Blake. Su tamaño relativamente pequeño, su ubicación remota, y la urgencia del director Robert Chen por encontrar personal de reemplazo habían creado las condiciones ideales para que Blake se infiltrara sin detección. Los investigadores determinaron que Blake había estado observando el campamento durante varias semanas antes de solicitar el trabajo, familiarizándose con las rutinas e identificando las vulnerabilidades en los protocolos de seguridad. A medida que se profundizaba la investigación sobre Blake, emergió una imagen perturbadora de un predador calculador que había perfeccionado sus métodos a lo largo de décadas. Sus crímenes anteriores mostraban un patrón de escalada, comenzando con comportamientos inapropiados y progresando hacia delitos más serios. El caso de Eason Morrison representaba lo que los expertos en comportamiento criminal consideraban el pico de su actividad delictiva. Los agentes del FBI expandieron su búsqueda para incluir registros de moteles, estaciones de servicio, y otros negocios a lo largo de las principales autopistas que salían del área del Bosque Nacional de Sequoia. La teoría operativa era que Blake había planificado su escape con la misma meticulosidad que había usado para infiltrarse en el campamento, y que probablemente había establecido una ruta de escape predeterminada. Esta búsqueda produjo varios avistamientos prometedores. Un empleado de una estación de servicio en Bakersfield recordaba haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Blake pagando en efectivo por gasolina durante la madrugada del 28 de julio. Sin embargo, estas pistas resultaron ser callejones sin salida cuando intentos posteriores de verificación no produjeron evidencia corroborante. Los padres de Eason, Jennifer y Michael Morrison,
Luchaban por procesar la realización de que su hijo había sido víctima de un predador experimentado en lugar de simplemente haberse perdido en el bosque. Esta revelación trajo una nueva forma de anguish, ya que implicaba que Ethan había sido específicamente objetivo y que su desaparición había sido el resultado de semanas o incluso meses de planificación. La familia Morrison tomó la decisión de contratar al investigador privado Matthew Sullivan, un exagente del FBI especializado en casos de niños desaparecidos. Sullivan trajo recursos adicionales y una perspectiva diferente a la investigación, enfocándose en aspectos que las agencias oficiales no podían explorar debido a restricciones legales o limitaciones de recursos. Sullivan comenzó su investigación revisando meticulosamente todos los casos sin resolver de niños desaparecidos en el oeste de Estados Unidos durante los últimos 5 años. Su objetivo era identificar casos que pudieran estar conectados con las actividades de Thomas Blake, esperando que un patrón más amplio pudiera proporcionar pistas sobre su paradero actual o sus intenciones futuras. Esta investigación privada produjo conexiones inquietantes. En Colorado, un niño de 10 años había desaparecido de un campamento de día durante el verano de 1989. El niño nunca fue encontrado, pero los registros mostraban que un trabajador de mantenimiento temporal había renunciado abruptamente el día después de la desaparición. La descripción del trabajador coincidía con la de Thomas Blake, aunque había estado trabajando bajo el nombre de Robert Mitchell. A medida que se acumulaban estas conexiones, se hizo evidente que el caso de Ethan Morrison era parte de un patrón mucho más amplio y siniestro. Blake había estado operando como un predador serial durante años, moviéndose de estado en estado y cambiando identidades con facilidad profesional. Su capacidad para evitar la detección durante tanto tiempo sugería un nivel de sofisticación que alarmó incluso a los investigadores más experimentados. La búsqueda de Blake se intensificó cuando el FBI emitió una alerta nacional y su fotografía fue distribuida a todas las agencias de aplicación de la ley en el país. Sin embargo, Blake parecía haber desaparecido completamente, como si hubiera evaporado de la existencia. No había actividad en ninguna de sus identidades conocidas, no había avistamientos creíbles, y no había evidencia de que hubiera intentado obtener empleo en su área usual de experiencia. Los expertos en comportamiento criminal que consultaron en el caso sugirieron dos posibilidades. Blake había abandonado permanentemente el área y había establecido una nueva identidad en algún lugar completamente diferente, o había sufrido algún tipo de accidente o contratiempo que había resultado en su muerte. Ninguna de estas posibilidades ofrecía esperanza para el retorno seguro de Ethan Morrison. Mientras el otoño de 1991 se convertía en invierno, la investigación comenzó a enfriarse. A pesar de los mejores esfuerzos de múltiples agencias y la dedicación incansable de los investigadores involucrados, Thomas Blake parecía haber ejecutado una desaparición perfecta. Los recursos comenzaron a ser redirigidos a otros casos, aunque el archivo de Ethan Morrison oficialmente nunca fue cerrado. Sin embargo, lo que los investigadores no sabían era que Blake no había huido del área tan completamente como parecía. En algún lugar en las vastas extensiones del paisaje californiano, evidencia crucial esperaba ser descubierta, evidencia que eventualmente rompería el caso de manera que nadie podría haber anticipado en esos días oscuros de 1991. El sol matutino de julio se filtraba entre los árboles del Bosque Nacional de Sequoia mientras el oficial Christopher Park preparaba a su compañero canino, Rex, para otra sesión de entrenamiento rutinario. Rex era un pastor alemán de 4 años especializado en búsqueda y rescate, conocido en el departamento por su excepcional capacidad para detectar evidencia incluso en las condiciones más desafiantes. Park había sido asignado a la unidad canina 2 años antes, después de una carrera de 8 años como oficial de patrulla. Su experiencia previa incluía varios casos de personas desaparecidas en terreno difícil, y había desarrollado una comprensión profunda de cómo trabajar efectivamente con perros de búsqueda en entornos de bosque denso. El área seleccionada para el entrenamiento de ese día era una sección remota del bosque, aproximadamente 12 millas al noreste del antiguo campamento Aventura Salvaje, que había cerrado permanentemente en 1992 después de la tragedia de Ethan Morrison. Esta área había sido elegida específicamente porque ofrecía una variedad de terrenos desafiantes y condiciones que ayudarían a mantener las habilidades de Rex afiladas para futuras emergencias reales. Park había establecido varios escenarios de entrenamiento a lo largo de un área de aproximadamente 2 millas cuadradas. Los ejercicios incluían la búsqueda de objetos enterrados, el rastreo de senderos artificiales, y la localización de personas ocultas que actuaban como víctimas simuladas. Este tipo de entrenamiento continuo era esencial para mantener la certificación de Rex y asegurar que estuviera preparado para cualquier situación de emergencia real. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras Rex trabajaba en un ejercicio de detección de objetos enterrados, el perro comenzó a mostrar signos de haber detectado algo que no era parte del entrenamiento programado. Su comportamiento cambió notablemente, se volvió más enfocado, más intenso, y comenzó a dirigirse hacia un área específica que no había sido parte de la configuración del ejercicio.
Park reconoció inmediatamente estos signos. En sus 2 años trabajando con Rex, había aprendido a leer las señales sutiles que indicaban cuando el perro había detectado algo significativo versus cuando simplemente estaba siguiendo un sendero de entrenamiento. El comportamiento actual de Rex sugería claramente que había encontrado algo real, algo que no era parte del ejercicio planificado. Rex se dirigió hacia un área donde el terreno descendía ligeramente hacia un pequeño arroyo estacional, ahora seco debido a las condiciones del verano. El área estaba densamente poblada con arbustos y pequeños árboles, creando una cubierta natural que habría ocultado cualquier cosa en el suelo desde una vista casual. Park siguió cuidadosamente a Rex, documentando la ubicación exacta usando su GPS portátil. El perro se detuvo junto a un área donde el suelo parecía haber sido perturbado en algún momento del pasado. La vegetación en esta área específica era notablemente diferente del área circundante, sugiriendo que algo había interrumpido el crecimiento natural hace varios años. Rex comenzó a exhibir el comportamiento específico que había sido entrenado para mostrar cuando detectaba evidencia humana. Se sentó, apuntó con su nariz hacia el área específica, y emitió un ladrido característico. Park inmediatamente marcó el área y comenzó una excavación cuidadosa usando las herramientas básicas que siempre llevaba durante las sesiones de entrenamiento. Aproximadamente 6 pulgadas bajo la superficie, sus dedos tocaron algo que claramente no era parte del entorno natural: tela. La excavación cuidadosa reveló lo que parecía ser una bandana roja, parcialmente preservada después de años de estar enterrada. El material estaba deteriorado por el tiempo y la exposición a los elementos, pero los patrones y colores aún eran distinguibles. Park inmediatamente reconoció la importancia potencial de este hallazgo y suspendió cualquier excavación adicional para preservar la integridad de la evidencia. Usando su radio portátil, Park contactó inmediatamente a su supervisor para reportar el hallazgo. La descripción de una bandana roja encontrada en un área remota del bosque activó protocolos específicos, ya que coincidía con elementos de varios casos de personas desaparecidas que permanecían sin resolver en la región. El detective Anderson, ahora promovido a teniente después de 7 años ejemplares de servicio, fue contactado inmediatamente cuando la descripción del hallazgo llegó a la oficina del sheriff. Anderson había mantenido un interés personal en el caso Morrison a lo largo de los años, revisando periódicamente el archivo y siguiendo cualquier pista nueva que emergiera. Cuando Anderson llegó al sitio aproximadamente 1 hora después, trajo consigo un equipo completo de técnicos forenses y equipo especializado para la excavación y preservación de evidencia. También había contactado a los padres de Ise Morrison para informarles sobre el hallazgo potencial, aunque enfatizó que aún no había confirmación de que la bandana estuviera relacionada con su hijo. Jennifer Morrison llegó al sitio acompañada por su esposo Michael. Los 7 años transcurridos habían cambiado visiblemente a ambos padres, pero su determinación de encontrar respuestas sobre el destino de su hijo permanecía inquebrantable. Cuando se les mostró la bandana, la reacción de Jennifer fue inmediata y emocional. Reconoció el patrón específico como uno que había comprado para Isen poco antes de su partida al campamento. La bandana era de un rojo brillante con un patrón de paisley azul marino, un diseño distintivo que Jennifer recordaba claramente haber seleccionado porque Isen había expresado que le gustaba. Michael Morrison confirmó la identificación, recordando que Isen había estado usando la bandana durante su llamada telefónica final desde el campamento, 2 días antes de su desaparición. Los técnicos forenses procedieron con una excavación meticulosa del área circundante, expandiendo gradualmente el perímetro de búsqueda para determinar si había evidencia adicional enterrada en la proximidad. El proceso fue lento y metódico, diseñado para preservar cualquier evidencia potencial que pudiera haber sobrevivido a los 7 años bajo tierra. La tecnología forense había avanzado significativamente desde 1991, y el laboratorio estatal ahora tenía capacidades que no habían estado disponibles durante la investigación original. La bandana fue transportada inmediatamente al laboratorio para análisis de ADN, análisis de fibras, y cualquier otra evidencia microscópica que pudiera haber quedado después de años de exposición a los elementos. Los resultados iniciales fueron prometedores. A pesar de la degradación esperada después de 7 años de entierro, los técnicos lograron extraer material genético suficiente para realizar comparaciones de ADN. También encontraron varias fibras y partículas microscópicas adheridas al material que podrían proporcionar pistas adicionales sobre las circunstancias que rodearon su entierro. Más significativo aún fue el descubrimiento de que la bandana había sido enterrada intencionalmente, no simplemente perdida o descartada casualmente. El análisis del suelo circundante mostró evidencia clara de excavación deliberada, y la profundidad y posición del entierro indicaban que alguien había tomado medidas específicas para ocultar la evidencia. La ubicación del hallazgo también era significativa. El área estaba lo suficientemente cerca del campamento original para ser accesible a alguien familiar con la región, pero lo suficientemente remota para que la evidencia pudiera haber permanecido oculta indefinidamente si no hubiera sido por el entrenamiento fortuito de Rex ese día.
Anderson comenzó inmediatamente a reconstruir la investigación original con esta nueva evidencia en mente. Los archivos del caso fueron revisados completamente, y se contactó a Thomas Blake en la base de datos nacional de criminales para determinar si había habido alguna actividad o arrestos desde 1991 que pudieran proporcionar pistas adicionales sobre su paradero. La búsqueda reveló información inquietante. Blake había sido arrestado en Oregón en 1995 bajo otra identidad falsa por delitos menores, pero había sido liberado antes de que se estableciera su verdadera identidad. Desde entonces, había desaparecido nuevamente, pero los investigadores ahora tenían evidencia forense que potencialmente podría conectarlo directamente con la desaparición de Ise Morrison. El análisis de ADN de la bandana reveló la presencia de material genético de múltiples fuentes. Como se esperaba, parte del ADN coincidía con las muestras de referencia de Ise Morrison que habían sido preservadas desde la investigación original. Sin embargo, también había evidencia de ADN de al menos una otra persona, material genético que podría pertenecer al perpetrador. La comparación de este ADN desconocido con las bases de datos nacionales estaba en progreso, pero los resultados tomarían varias semanas en completarse. Mientras tanto, Anderson había formado una nueva fuerza de tarea dedicada específicamente a seguir todas las pistas generadas por este hallazgo inesperado. Los medios de comunicación rápidamente se enteraron del descubrimiento, y el caso Morrison volvió a capturar la atención nacional que había tenido durante los meses iniciales después de la desaparición. Sin embargo, Anderson era cauteloso sobre revelar demasiados detalles específicos sobre la evidencia, temiendo que la publicidad prematura pudiera comprometer la investigación o alertar a Blake si aún estaba vivo y activo. Lo que nadie sabía en ese momento era que este hallazgo fortuito por parte de Rex representaba solo el comienzo de una serie de descubrimientos que finalmente revelarían toda la verdad sobre lo que había ocurrido a Ise Morrison en julio de 1991. La bandana era solo la primera pieza de un rompecabezas que pronto revelaría secretos que habían permanecido ocultos durante 7 años largos. Los laboratorios forenses del estado de California trabajaban las 24 horas del día para procesar la evidencia recuperada de la bandana de Ise Morrison. El teniente Anderson había establecido un protocolo de prioridad máxima para todos los análisis relacionados con el caso, consciente de que esta podría ser la única oportunidad real de resolver el misterio que había perseguido a su departamento durante 7 años. Los resultados del análisis de ADN llegaron durante la primera semana de octubre, y confirmaron las esperanzas más optimistas de los investigadores. El material genético desconocido encontrado en la bandana coincidía con muestras de ADN que habían sido recolectadas de Thomas Blake durante su arresto en Oregón en 1995. Esta conexión directa proporcionaba la evidencia física que había faltado en la investigación original y establecía de manera concluyente el vínculo entre Blake y la desaparición de Isen. Anderson inmediatamente activó una búsqueda nacional intensificada de Thomas Blake, coordinando con agencias federales y estatales en todo el país. La tecnología de bases de datos había mejorado significativamente desde 1991, y ahora era posible realizar búsquedas más sofisticadas que podrían detectar patrones de actividad incluso cuando alguien estaba usando identidades múltiples. La búsqueda reveló una serie de empleos de corta duración que Blake había mantenido bajo varios nombres falsos durante los años transcurridos desde su desaparición inicial. El patrón era consistente con su comportamiento anterior, trabajos de mantenimiento o limpieza que le daban acceso a instalaciones donde había niños presentes. Los empleos se extendían por varios estados del oeste, indicando que Blake había continuado moviéndose regularmente para evitar la detección. Lo más inquietante era que algunos de estos empleos habían sido en escuelas primarias y centros de cuidado infantil, posiciones que le habrían dado acceso directo y regular a niños vulnerables. Los investigadores comenzaron inmediatamente a contactar a estas instituciones para determinar si había habido incidentes inexplicables o reportes de comportamiento inapropiado durante los periodos en que Blake había estado empleado allí. Esta investigación retroactiva reveló un patrón perturbador. En al menos 3 ubicaciones diferentes, había habido reportes de niños que habían mostrado cambios de comportamiento inexplicables durante o poco después de los periodos de empleo de Blake. Aunque ninguno de estos casos había resultado en reportes oficiales a las autoridades en ese momento, revisados en conjunto, formaban un patrón que sugería actividad criminal continuada. En Phoenix, Arizona, Blake había trabajado como conserje nocturno en una escuela primaria bajo el nombre de Steve Martínez durante el otoño de 1996. Durante ese periodo, varios maestros habían notado que ciertos niños parecían reluctantes a quedarse después de clases o a usar ciertas áreas del edificio. Aunque las preocupaciones habían sido reportadas al director, no se había tomado acción formal, y Blake había renunciado abruptamente después de solo 6 semanas de empleo. En Las Vegas, Nevada, Blake había sido empleado como trabajador de mantenimiento en un centro comunitario que ofrecía programas después de clases para niños de familias trabajadoras. Su empleo había durado solo 3 meses en la primavera de 1997,
terminando cuando varios padres se quejaron de que sus hijos parecían ansiosos o temerosos de asistir al programa. Nuevamente, Blake había desaparecido antes de que se pudiera iniciar cualquier investigación formal. El empleo más reciente que los investigadores pudieron rastrear había sido en una instalación de campamento de día en las afueras de Portland, Oregón, durante el verano de 1998. Blake había trabajado allí bajo el nombre de Eric Johnson, manteniendo los terrenos y realizando reparaciones menores en las instalaciones. Su empleo había terminado abruptamente a mediados de agosto cuando uno de los niños había hecho comentarios preocupantes a sus padres sobre interacciones inapropiadas con un trabajador de mantenimiento. Esta línea de tiempo significaba que Blake podría haber estado activo en Oregón tan recientemente como 6 semanas antes del descubrimiento de la bandana de Eisen. Los investigadores de Oregón fueron contactados inmediatamente, y se inició una búsqueda intensiva del área de Portland y sus alrededores. La búsqueda en Oregón produjo resultados casi inmediatamente. Blake había estado viviendo en un motel de bajo costo en las afueras de Portland bajo el nombre de Eric Johnson, pagando en efectivo semanalmente y manteniendo un perfil extremadamente bajo. Cuando los agentes llegaron al motel, descubrieron que Blake había abandonado su habitación precipitadamente, dejando atrás varias pertenencias personales que proporcionaron pistas adicionales sobre sus actividades. Entre los artículos abandonados había una caja de cartón que contenía recortes de periódicos sobre casos de niños desaparecidos de varios estados, incluyendo artículos sobre la desaparición original de Ise Morrison y la cobertura reciente del descubrimiento de la bandana. También había mapas detallados de áreas forestales en California, Oregón y Washington, con ciertas ubicaciones marcadas con símbolos cuyo significado no era inmediatamente claro. Más perturbador aún fue el descubrimiento de una serie de fotografías que Blake aparentemente había tomado de niños en varios lugares públicos, parques, escuelas y centros comerciales. Las fotografías habían sido tomadas desde la distancia y mostraban niños que no parecían estar conscientes de que estaban siendo fotografiados. Cada fotografía estaba etiquetada con información detallada sobre la ubicación, fecha, y observaciones sobre las rutinas y hábitos de los niños. Los investigadores determinaron que Blake había estado vigilando el progreso de la investigación sobre el caso Morrison y había huido del área de Portland cuando los medios de comunicación comenzaron a reportar sobre el descubrimiento de la bandana. Su conocimiento de que la evidencia física lo había conectado directamente con el crimen había aparentemente desencadenado su huida más reciente. Sin embargo, esta vez Blake había cometido un error crucial. En su prisa por abandonar Portland, había dejado atrás evidencia que permitía a los investigadores rastrear sus movimientos más recientes. Los recibos encontrados en su habitación de motel mostraban compras en varias estaciones de servicio a lo largo de la Interestatal 5, creando un rastro que se dirigía hacia el sur, de regreso hacia California. La búsqueda se intensificó cuando se realizó la conexión de que Blake parecía estar regresando hacia el área donde había cometido su crimen original. Los psicólogos criminales consultados sobre el caso sugirieron que esto podría indicar que Blake estaba experimentando algún tipo de crisis psicológica o que se sentía compelido a regresar a una ubicación significativa para él. Una alerta multiestatal fue emitida, y las agencias de aplicación de la ley a lo largo de la costa oeste fueron puestas en alerta máxima. La fotografía más reciente de Blake, obtenida de las cámaras de seguridad del motel en Portland, fue distribuida ampliamente, junto con descripciones de los vehículos que podría estar conduciendo. La búsqueda se concentró en el área del norte de California, particularmente alrededor del Bosque Nacional de Sequoia y las comunidades circundantes. Los investigadores teorizaron que Blake podría estar regresando al área donde había enterrado la bandana de Eisen, posiblemente para recuperar evidencia adicional que podría haber ocultado allí. Equipos de búsqueda fueron desplegados en el área donde Rex había encontrado la bandana, expandiendo sistemáticamente su búsqueda en círculos concéntricos. Utilizando perros rastreadores adicionales y tecnología de detección de Ground Penetrating Radar, los investigadores comenzaron una búsqueda meticulosa de cualquier área donde podría haber evidencia adicional enterrada. Esta búsqueda expandida produjo resultados perturbadores. A aproximadamente media milla del sitio donde se había encontrado la bandana, los perros detectaron otro área de interés. La excavación cuidadosa reveló varios artículos de ropa infantil que habían sido enterrados de manera similar a la bandana. Aunque estos artículos estaban demasiado deteriorados para permitir identificación específica, el patrón de entierro era consistente con el método que Blake había usado para ocultar la bandana de Eisen. Los investigadores se dieron cuenta de que podrían haber descubierto lo que esencialmente era un sitio de disposición de evidencia que Blake había usado durante años. La ubicación remota y la accesibilidad desde varias autopistas principales lo habrían hecho un lugar ideal para alguien que necesitaba deshacerse de evidencia relacionada con crímenes cometidos en un área amplia. Mientras continuaba la búsqueda de Blake, los investigadores también trabajaban para identificar a otras víctimas potenciales. Los artículos de ropa encontrados sugerían que podría haber habido otros niños que habían sufrido a manos de Blake durante los años transcurridos desde la desaparición de Eisen.
La realización de que Blake había estado activo durante toda la década anterior, posiblemente victimizando a niños en múltiples estados, añadía urgencia adicional a los esfuerzos por localizarlo. El 15 de octubre de 1998, exactamente 10 días después de que los resultados del ADN hubieran confirmado la conexión entre Blake y la bandana de Eisen, llegó la noticia que los investigadores habían estado esperando. Blake había sido localizado y estaba bajo vigilancia en un pequeño motel cerca de Fresno, California, a aproximadamente 50 millas del Bosque Nacional de Sequoia. Los planes para su arrestar fueron cuidadosamente coordinados para minimizar el riesgo de que Blake escapara nuevamente o causara daño a sí mismo o a otros. Lo que los investigadores no sabían era que el arresto de Thomas Blake finalmente revelaría la verdad completa sobre lo que había ocurrido a Eisen Morrison durante esos momentos terribles en julio de 1991, y proporcionaría respuestas que la familia Morrison había estado buscando durante más de 7 años. La madrugada del 16 de octubre de 1998 trajo consigo la culminación de una investigación que había consumido 7 años de recursos, esperanzas y determinación incansable. El Motel Sierra, un establecimiento modesto en las afueras de Fresno, se convirtió en el escenario final de la búsqueda de Thomas Blake cuando equipos coordinados de agentes federales y policía local rodearon silenciosamente la habitación 237. Blake había registrado bajo el nombre de Daniel Parker, pagando en efectivo por una semana completa por adelantado. Su comportamiento durante los días previos había sido errático, según el personal del motel, quien lo había visto entrando y saliendo a horas irregulares, siempre evitando el contacto visual y manteniendo conversaciones al mínimo. Las cámaras de seguridad del establecimiento habían capturado imágenes que confirmaron su identidad. El arresto se ejecutó sin incidentes a las 5:45 de la madrugada. Blake no ofreció resistencia cuando los agentes irrumpieron en su habitación, aunque su expresión mostraba una mezcla de resignación y lo que los investigadores posteriores describirían como alivio. Había estado corriendo durante décadas, y el peso de mantener múltiples identidades y evitar constantemente la captura finalmente parecía haber cobrado su precio. La habitación del motel reveló evidencia adicional que solidificó el caso contra Blake. Una maleta contenía documentos de identidad falsos, incluyendo tarjetas de seguro social y licencias de conducir bajo al menos 6 nombres diferentes. También había mapas detallados del área del Bosque Nacional de Sequoia con ubicaciones específicas marcadas, incluyendo el sitio exacto donde Rex había encontrado la bandana de Eisen Morrison. Más significativo fue el descubrimiento de un diario personal que Blake había mantenido durante años. Las entradas, escritas en un código simple que los criptógrafos del FBI descifraron rápidamente, documentaban no solo sus actividades criminales sino también sus estados psicológicos durante los periodos de planificación y ejecución de sus crímenes. El diario proporcionaba una perspectiva perturbadora pero crucial sobre la mente de un predador serial. Las entradas relacionadas con Eisen Morrison comenzaban varias semanas antes del secuestro, detallando cómo Blake había estudiado las rutinas del campamento e identificado las vulnerabilidades en los protocolos de seguridad. Había observado específicamente a Eisen durante varios días, notando que el niño era naturalmente curioso y podría ser fácilmente atraído lejos del grupo principal bajo el pretexto de mostrarle algo interesante en el bosque. El diario también revelaba que Blake había planificado meticulosamente su escape, estableciendo rutas múltiples fuera del área y preparando escondites donde podría permanecer oculto si la búsqueda se intensificaba. Sin embargo, las entradas mostraban que no había anticipado la intensidad y duración de la investigación que siguió, y había sido forzado a improvisar durante los meses posteriores al crimen. Durante los interrogatorios iniciales, Blake permaneció en gran medida silencioso, respondiendo solo a preguntas básicas sobre su identidad y negándose a discutir los detalles de sus crímenes. Sin embargo, cuando se le presentó con la evidencia física que lo conectaba directamente con la desaparición de Eisen, incluyendo los resultados del análisis de ADN de la bandana, su resistencia comenzó a erosionarse. El teniente Anderson, quien había perseguido este caso durante toda su carrera, condujo personalmente varios de los interrogatorios. Su aproximación fue paciente y metodológica, presentando evidencia pieza por pieza y permitiendo que Blake llegara gradualmente a la realización de que su situación era insostenible. No había manera de explicar la presencia de su ADN en la bandana de Eisen o su desaparición simultánea del campamento. El punto de quiebre llegó cuando Blake fue confrontado con evidencia de que había estado observando el progreso de la investigación a lo largo de los años. Los recortes de periódicos encontrados en su habitación del motel en Portland mostraban que había seguido obsesivamente cada desarrollo en el caso, incluyendo los artículos recientes sobre el descubrimiento de la bandana. Esta obsesión había sido tanto su perdición como una ventana hacia su estado psicológico. Blake finalmente proporcionó una confesión completa durante su quinta sesión de interrogatorio, detallando no solo los eventos específicos del 27 de julio de 1991, sino también información sobre la ubicación de evidencia adicional que había ocultado en el área.
Su relato reveló que había traído a Eisen lejos del grupo durante la caminata, prometiéndole mostrarle una formación rocosa inusual que había afirmado haber encontrado el día anterior. La confesión proporcionó finalmente a Jennifer y Michael Morrison las respuestas que habían buscado durante más de 7 años. Aunque los detalles eran devastadores de escuchar, el conocimiento de lo que había ocurrido permitió que la familia comenzara el proceso de duelo que había sido suspendido en la incertidumbre. Blake también reveló la ubicación donde había llevado a Eisen, proporcionando cierre en el sentido más completo posible. El juicio de Thomas Blake comenzó en abril de 1999, atrayendo atención nacional significativa. La evidencia presentada incluía no solo la evidencia física y la confesión relacionada con Eisen Morrison, sino también evidencia de crímenes similares que Blake había cometido en otros estados durante las décadas anteriores. El patrón de comportamiento que emergió durante el juicio pintó el retrato de un predador serial que había operado con impunidad durante años. Los padres de Eisen testificaron durante la fase de impacto de la víctima del juicio, describiendo el dolor devastador que habían experimentado durante los años de incertidumbre y cómo el conocimiento final de la verdad, aunque doloroso, había permitido que comenzaran a sanar. Su testimonio fue un recordatorio conmovedor del costo humano real de los crímenes de Blake. Blake fue condenado por secuestro, asesinato en primer grado, y múltiples cargos relacionados con sus otros crímenes. El juez sentenció a Blake a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más podría representar una amenaza para ningún niño. En una declaración final antes de la sentencia, Blake expresó lo que parecía ser remordimiento genuino, aunque los expertos debatieron sobre la sinceridad de sus declaraciones. Los Morrison establecieron una fundación en memoria de Eisen dedicada a la educación sobre seguridad infantil y apoyo para familias de niños desaparecidos. La fundación trabajó para desarrollar mejores protocolos de comunicación entre agencias de aplicación de la ley y para proporcionar recursos para familias navegando el sistema legal durante investigaciones de larga duración. Rex, el pastor alemán cuyo descubrimiento fortuito había roto el caso, recibió reconocimiento especial de múltiples organizaciones de aplicación de la ley. Su entrenador, el oficial Christopher Park, continuó trabajando con perros de búsqueda y rescate, llevando siempre consigo la historia del caso Morrison como un recordatorio del impacto que un solo descubrimiento podría tener en las vidas de tantas personas. El detective, ahora teniente Anderson, reflexionó frecuentemente sobre el caso Morrison durante el resto de su carrera. La investigación había enseñado lecciones valiosas sobre la persistencia, la importancia de la evidencia física, y cómo los avances tecnológicos podían eventualmente resolver incluso los casos más fríos. La paciencia y determinación mostradas por todos los involucrados en la investigación habían finalmente dado sus frutos. Para la comunidad más amplia afectada por el caso, la resolución trajo una sensación de cierre que había estado ausente durante años. El miedo que había permeado las actividades familiares en áreas rurales durante la década anterior comenzó a disminuir, aunque las lecciones aprendidas sobre vigilancia y precaución permanecieron. El Bosque Nacional de Sequoia, que había sido el sitio de tanto dolor para la familia Morrison, eventualmente se convirtió en un lugar donde podían encontrar paz. Jennifer y Michael visitaban ocasionalmente el área, no el sitio específico del crimen, sino otras ubicaciones en el bosque donde podían recordar a Eisen en el contexto de la belleza natural que había amado durante su corta vida. Años después, cuando se le preguntaba sobre el caso, Anderson siempre enfatizaba la importancia de nunca rendirse, incluso cuando un caso parecía imposible de resolver. El descubrimiento de Rex había sido fortuito, pero había ocurrido porque las personas continuaron trabajando, entrenando y manteniéndose preparadas para oportunidades inesperadas. En el mundo de la investigación criminal, la persistencia y la preparación eventual convergían con la oportunidad para proporcionar justicia. El caso Morrison permaneció como un ejemplo de cómo la tecnología, la determinación humana y ocasionalmente la fortuna podían combinarse para resolver incluso los misterios más desafiantes. Para Jennifer y Michael Morrison, y para todos aquellos que habían trabajado incansablemente para encontrar la verdad, la resolución del caso representó no solo justicia para Eisen, sino validación de que la esperanza y la perseverancia podían finalmente triunfar sobre incluso la oscuridad más profunda.